audio? Sí, según yo sí. Ya, yo no domino mucho esta cosa, soy viejito, así que... Primero quería, si no están, bueno, agradecerle al doctor Víctor García que me invitó a participar en estas clases. Sé que esto es una modalidad bastante complicada para todos. Yo encuentro que un poquito, eh, no sé si fome, pero complejo de enseñar conceptos. Les adelanto que es corta la clase, son solamente 30 diapositivas y si alguien tiene alguna duda me puede preguntar inmediatamente. Les cuento una anécdota que en realidad yo creo que soy reumatólogo porque cuando hice mi beca de medicina interna hice un diagnóstico de lupus y me sentí como muy bien conmigo mismo. En ese tiempo el diagnóstico era más difícil de lo que es ahora. Voy a tratar de explicarles de manera sucinta de qué se trata esto. Partamos diciendo que es una enfermedad inflamatoria que afecta a múltiples órganos y que es autoinmune de etiología desconocida. Tiene muchas manifestaciones clínicas y de laboratorio, porque básicamente como se atacan casi todos los órganos, el lupus hay lupus con compromiso cerebral, con compromiso pulmonar, compromiso renal, compromiso del hígado, así que de repente compromiso de piel. Habitualmente los pacientes lúpicos se interrelacionan con otras especialidades. Por ejemplo, un policlínico típico, el policlínico de nefritis lúpica, en la cual llegan los nefrólogos a manejarnos los pacientes con lupus sistémico. El curso clínico de la enfermedad es muy variable en el tiempo. Hay veces que la enfermedad se apaga y no vuelve a aparecer nunca más, y otras personas están permanentemente luchando contra la enfermedad y teniendo que recibir tratamientos para que se apague. Por lo mismo, entonces podemos decir que el lupus puede ser leve, moderado o muy grave con riesgo de vida. O sea, ocasionalmente la enfermedad, los pacientes debutan con inflamación cerebral, renal, pulmonar y caen en las unidades de cuidado intensivo y ahí nos llaman a nosotros para verlos, dijéramos. Entonces podemos decir que casi todos los órganos pueden ser afectados y que se ha visto que como todas las enfermedades que ustedes han escuchado en reumatología tienen un componente genético, se habla de algunas razas o etnias que tienen más predisposición al lupus y que les va peor con él que con otras etnias. Y vamos a hablar frecuentemente aquí en la clase de brotes, que en el fondo es cuando la enfermedad presenta una crisis de actividad, remisión cuando está apagada, pero no curada, y la suma de brotes y remisión a lo largo del tiempo va provocando un daño que se acumula y que ese es el daño irreversible. Eso también es importante tener en cuenta porque a veces los enfermos lúpicos a lo largo de los años, si bien es cierto, no se mueren de la crisis aguda e inicial, que por ejemplo los llevó a caer en una unidad de cuidado intensivo, sí a lo largo de los años acumulan daños que pueden hacerle disminuir su esperanza de vida. Somos lógicos que la enfermedad es bastante variable. Ven ustedes ahí que va de 2 casos hasta 100 incidencias, o sea, los números de casos nuevos a lo largo de un año va de 1 hasta 10 casos por 100. No estamos afortunadamente mucho menos representados. Y en cuanto a raza y etnicidades, estos son datos de libros de texto americanos, siempre ellos que tienen una población afroamericana importante, por así decir, a los negros les va peor con el lupus, es más frecuente y les va más mal. Ellos nos tratan a nosotros de hispanos, también nos va peor. Y los nativos americanos también tienen más frecuencia y les va peor. Los asiáticos 2 veces, dice, la posibilidad de desarrollarlo. Datos epidemiológicos chilenos hay muy poco. Esto lo saqué de una página de pacientes lúpicos. Dice que habría unos 20.000 pacientes con lupus y se reportan cerca de 1.500 casos nuevos anualmente.
O sea, probablemente ustedes en sus prácticas clínicas les va a tocar ver pacientes lúpicos en hospital. ¿Estamos bien en tiempo y todo? Sí, doctor. Ya, ok. Esto está muy corto aquí, pero ustedes probablemente en las clases de reumatología le han enseñado criterios diagnósticos. En general, todos los criterios diagnósticos que les han mostrado han sido diseñados más que nada para clasificar las enfermedades y el clínico en su consulta ocupa ese criterio clasificatorio como diagnóstico. Pero hay diferencia. Los criterios clasificatorios se aplican, como dice ahí, a grupos de individuos y son muy específicos. O sea, a la gente le interesa que sea el diagnóstico correcto. En cambio, al clínico nos interesa que el diagnóstico no se nos pase por alto, así que ocupamos criterios altamente sensibles y lo aplicamos al paciente individual. Esto se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Como el lupus es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones clínicas, desde hace 40 años, por lo menos antes habían otros criterios, se establecieron criterios diagnósticos o clasificatorios basados en la presencia de manifestaciones clínicas. Entonces, esta es una diapositiva que probablemente si revisan textos de medicina interna los van a encontrar, en la cual se considera la presencia de rash o enrojecimiento de la cara, algunas lesiones cutáneas características que se llaman discoides, el reportarle al doctor que cuando se ponen al sol la piel se pone extremadamente roja, en la revisión del examen clínico pesquisar aftas o úlceras en la boca que son indoloras, artritis, inflamación de las serosas, inflamación renal, síntomas neurológicos. Este es el dominio clínicos, sumado a dominios de laboratorio. Estos criterios que usted ve la referencia bibliográfica son del año 82, decían que si uno juntaba 11 de estos, el enfermo podía clasificarse como lupus, y que estos criterios eran sumatorios en el tiempo. O sea, si alguien contaba que alguna vez tuvo úlceras orales, pero yo no se las vi ahora, y el relato era consistente, podía considerarlo en el criterio. Lo cual hacía que el diagnóstico fuera un poco engorroso a veces y no perfecto. Así que alguien se dedicó a revisar esto. Como ustedes son la generación de las aplicaciones por teléfono, ponerle números. Y se ha desarrollado unos nuevos criterios que se llaman, van a ver, en las clases de reumatología se ocupa mucho esta sigla, que es el EULAR, que es la Asociación Europea de Reumatólogos, con el Colegio Americano Reumatólogo. Y ellos, básicamente, a manifestaciones clínicas similares a los criterios anteriores, se le ha dado unos puntos, puntaje. Y algunas cosas tienen mucho puntaje. Por ejemplo, tener una biopsia renal con una inflamación renal definida como nefritis lúpica clase 3 o 4 tiene 10 puntos. Entonces, dicen de nuevo, los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico. Para entrar en este criterio clasificatorio tienes que tener anticuerpos antinucleares positivos, que ya lo vamos a ver, y con más de 10 puntos tienes lupus. Esto es más fácil para ustedes que están acostumbrados a algo más medible. Estos criterios ya fueron validados y están siendo utilizados sobre todo para protocolos de investigación. O sea, cuando alguien quiera hacer un estudio clínico, por ejemplo, que estaba de moda, vacuna en pacientes lúpicos, van a ocupar como criterio de ingreso que sea considerado lupus en base a estos criterios. Eso en cuanto a cómo diagnosticarlo, qué criterios ocupar. Ahora, básico de todo esto, como podemos ver, hemos escuchado ya hablar de anticuerpos. Y eso lo vamos a ver. Tenemos distintas manifestaciones que cómo se ven en unos pacientes lúpicos. Los lúpicos tienen inflamaciones articulares muy similares a la artritis reumatoidea. Se inflaman las articulaciones pequeñas interfalángicas proximales de los dedos.
presentan un enrojecimiento facial que se llama rash malar. El rash malar típicamente deja esta zona más pálida y el dato clínico importante es que el pliegue nasogeniano está respetado. El enrojecimiento se detiene en esa zona para diferenciarlo sobre todo de la rosácea, que es una enfermedad con enrojecimiento que podría dar lugar a confusión. Después ven úlceras que son bastante poco dolorosas, por lo tanto hay que pedir y revisar al enfermo abriendo la boca y ocupando linterna. Se ven en la base del paladar. Da una serie de ronchas y manchas a nivel de piel, sobre todo en las zonas en las cuales se expone la piel al sol. Algunos enfermos desarrollan unas lesiones cicatriciales deprimidas. Aquí, no sé si ustedes ven, en la oreja también hay, que son bastante deformantes. Se piensa o se dice que el término lupus viene de este tipo de lesiones porque la deformidad facial que provocaban hacía que la persona tuviera el aspecto de un lobo. Por causas que se desconocen, realmente se produce a veces inflamación de los tendones, de los dedos de las manos y da lugar a unas deformidades muy similares también a la artritis reumatoidea, que se conoce como artropatía de Yacoud. Hay lesiones de los vasos pequeños, aquí en la punta de los deditos uno ve lesiones necróticas por vasculitis, y en otras ocasiones también la piel en la parte profunda, en la dermis, se inflama, lo que se conoce como lupus profundo. Esto yo les dije, esto podríamos decir que son manifestaciones externas, principalmente mucocutáneas y articulares. A nivel interno, ustedes tienen los derrames pleurales, la inflamación del pericardio, pueden tener lesiones cerebrales con infartos cerebrales en gente joven, esto es dramático, por el tipo de lesiones que provocan las secuelas. A lo largo del tiempo se puede producir atrofia cerebral. Lo que quiere mostrar esta resonancia es que los ventrículos cerebrales están muy aumentados de tamaño y el espacio entre el hueso y el cerebro aquí estaba también aumentado, o sea, como el cerebro se hubiera encogido. Producto de los anticuerpos dirigidos contra glóbulos rojos se produce anemia hemolítica y aquí ven un ovillo glomerular inflamado, completamente ocupado, y obviamente esto, la glomerulonefritis del lupus, es una enfermedad bastante seria y causante de problemas en los enfermos, la posibilidad de quedar en insuficiencia renal crónica. Como pueden ver, es una enfermedad bastante rica en manifestaciones de todo tipo. Pongámoslo en un contexto ahora, un caso clínico. ¿Cómo debieran ver ustedes un lupus? Esto con motivos didácticos. Esto se trata de una mujer universitaria, una niña de 23 años, no tiene antecedentes, va al servicio de urgencia porque lleva 2 meses la práctica enferma. Ha tenido fiebre, dolores articulares, dolor del tórax, un rash facial, un poco de baja de peso, y este rash facial alguien lo vio antes, creyó que era rosácea y no tomó en cuenta que cada vez que se ponía al sol, este rash empeoraba. Antes de ir a la urgencia había ido a un centro médico, un CEFAM, Centro de Salud Familiar, y había tenido fiebre y el examen de orina tenía un poco de proteína, nadie lo pescó esa cuestión, y lo consideraron un cuadro viral y lo mandaron a la casa. En el examen físico tenía un poquito de fiebre, la presión era normal, tenía una úlcera indolor en la boca, tenía el rash, examinada detenidamente, había un poquito de ganglios axilares e inguinales y tenía inflamadas las manos a nivel de los nudillos. Aquí un comentario, alguien podría preguntar por qué tiene ganglios. Estas enfermedades del sistema inmune, la artritis, el lupus, incluso también a veces artritis reumatoide u otras, claro, se produce una adenopatía. En el laboratorio llamativa la baja de los glóbulos blancos, hay leucopenia y hay un incremento de las globulinas porque las proteínas totales están elevadas con albúmina baja, o sea, tiene 6 gramos de globulina. Hay anemia, como pueden ver, y el examen de orina es anormal porque tiene proteína, normalmente el examen de orina no debiera haber proteinuria, y tiene glóbulos rojos. Por motivos didácticos, obviamente en ningún servicio de urgencia ustedes van a tener resultados de los anticuerpos antinucleares inmediatamente, ni ninguno de estos anticuerpos, pero en ella, por términos didácticos, podemos decir, tenía antinucleares positivos, DNA positivo y un anticuerpo anti-Smith
SM positivo, que es bastante específico de la enfermedad. ¿Qué pasa con esto de los anticuerpos entonces? Que son lo que se ocupa para el diagnóstico. Los anticuerpos antinucleares están presentes en todos los pacientes con lupus, el 98% de una cifra estadística. Pero tienen que recordar que están presentes en personas sanas, hasta el 15% de la población general. Se dicen antinucleares porque son contracomponentes del núcleo. Habitualmente lo que van a ver es el DNA envuelto, enrollado en histona. Eso que se llama nucleosoma es la fuente antigénica de estos anticuerpos, lo que ustedes ven aquí en esta inmunofluorescencia. Núcleos teñidos de distintas maneras, porque hay anticuerpos contra esas estructuras del núcleo. Son muy sensibles para el lupus, pero no son específicos. O sea, casi todos los enfermos con lupus tienen que tenerlos. Están presentes en otras enfermedades del sistema inmune y se detectan por inmunofluorescencia indirecta. No, por motivo de tiempo no les puedo explicar la técnica, pero es una técnica de laboratorio que se ha masificado. Antiguamente uno tenía que esperar a veces hasta una semana en un caso clínico que sospechaba que era lupus para tener los resultados de los anticuerpos, porque el examen se hacía en algunos laboratorios solamente. Ahora casi en cualquier ciudad de Chile se dispone la técnica y se realizan. Por lo mismo, tenemos que comentar, porque créanme que yo como reumatólogo clínico, una de mis fuentes de consulta frecuente son personas que llegan a verlo a uno con anticuerpos antinucleares positivos que han sido solicitados por casos clínicos que no corresponden. Y ahí estamos en un problema. Eso se los quiero explicar en esta diapositiva. Como son poco específicos, un test de anticuerpos antinucleares es útil solamente cuando la probabilidad de pretest de lupus es alta. Si piden un test de anticuerpos antinucleares a un caso clínico que no es sugerente de lupus, por ejemplo, dolores reumáticos inespecíficos en gente añosa, un resultado positivo tiene poco valor diagnóstico. O sea, en resumen, cuando a una persona que consulta por algo que en realidad no tiene ningún aspecto clínico de ser lupus, y alguien se fue de pesca y le pidió todos los exámenes posibles y llega un antinuclear positivo, habitualmente eso no es lupus, es otra cosa. En cambio, si un cuadro clínico que a ustedes les hizo sospechar lupus y viene con antinucleares negativos, búsquense otro diagnóstico. Esto yo sé que ya tuvieron la clase de vasculitis con la doctora Tarico. Las vasculitis también son enfermedades que en muchas situaciones tienen compromiso pulmonar, tienen compromiso renal, hay un estado inflamatorio generalizado, y antes de ser descubiertas y conocidas con otro tipo de anticuerpos que se llaman ANCA, a los reumatólogos los tenía de cabeza, porque pucha que se parecían a lupus, pero tenían anticuerpos antinucleares negativos. Así que esto hay que recordarlo porque es una fuente de confusión y error. En el fondo, aplicar un test diagnóstico cuando la probabilidad pretest es alta. No pidan un test diagnóstico sin esa condición antes, porque si no van a cometer errores. ¿Quiénes tienen anticuerpos antinucleares positivos? Los sujetos sanos, como ya les dije. Otras enfermedades, la escleroderma, la tiroiditis de Hashimoto, en el 50% de los casos. Yo diría que esta es una causa frecuente de niñas jóvenes que no tienen nada de lupus, pero que llegan a verlo a uno con anticuerpos positivos antinucleares. Y lo que sí tienen, porque el Hashimoto es una enfermedad bastante frecuente en la población general, tienen una tiroiditis. La fibrosis pulmonar, la edad, con los años, el sistema inmune va provocándose senescencia, así que hay anticuerpos, infecciones crónicas y enfermedades crónicas, la hepatitis, por ejemplo. Esta diapositiva yo diría que es muy importante y generó el tiempo que el artículo fue publicado, hace ya, miren, casi 20 años atrás, fue algo que iluminó mucho la comprensión de estos fenómenos. La administración de veteranos de Estados Unidos, que es en el fondo las que manejan a todo su contingente militar, les hace test sanguíneos
de manera regular, y no conforme con eso le guardan los test en serotecas. Entonces un investigador tuvo la genial idea de, en el momento que tenía pacientes diagnosticados con lupus, fue hacia atrás y en las muestras que tenía en los años anteriores, en los cuales no se había hecho el test, les hizo anticuerpos antinucleares, todos estos que están acá, anti-ROLA, cardiolipinas, todos estos anticuerpos, y se dio cuenta de que habían anticuerpos presentes en la sangre de estos sujetos que en este periodo estaban asintomáticos. O sea, lo primero que ocurría en el fenómeno fisiopatológico era la presencia de autoanticuerpos. Lamentable, y eso en el fondo es, en la teoría es comprensible, que lo primero hay un error en el sistema inmune produce autoanticuerpos y después de eso, una vez que están presentes, tenemos síntomas clínicos. Lo que sí no se sabe es que quiénes de los que tienen autoanticuerpos probablemente necesitan otro gatillante, además, para desarrollar la enfermedad. Y eso no lo sabemos. El lupus tiene entonces una fase de iniciación, que sería antes del desarrollo clínico. Esto, en fondo, la diapositiva anterior se los corrobora. Después vendría amplificación y perpetuación. Y a lo largo de los años, daño irreversible. ¿Qué pasa con los genes? Hemos hablado de los genes. Los genes podemos decir que son importantes, pero no tanto. Miren, la concordancia en gemelos no es de 100%. Hay algo en el ambiente que debe marcar una diferencia. Ahora, eso sí, cuando tienes familiares de pacientes lúpicos, o sea, los lúpicos que tienen familiares, hay una mayor representación de enfermedad. Y hay, obviamente, uno hereda un set de información genética que nos hace, en ese mismo set podemos tener otras enfermedades autoinmunes relacionadas. Por ejemplo, artritis reumatoide la madre, lupus una de las hijas, o viceversa. Esto es un diagrama para mostrarles en el fondo que los genes más cosas que nosotros nos comportamos, nuestros hábitos, más el medio ambiente nos va a dar un riesgo. Y para recordar que dentro de los hábitos que hacen mal en reumatología, fumar y la exposición a la luz ultravioleta son de los más importantes. Y del medio ambiente, algún antígeno desconocido que ingresa al sistema, el efecto del estrógeno, dado que en el lupus de 10 casos 9 son mujeres, infecciones, aquí estarían los virus. Un capítulo muy importante son los medicamentos. Existen descripciones y la lista de medicamentos que puede provocar lupus, llamado lupus inducido por droga, es enorme. Hay que recordarlo. Y por acá abajo está de moda la deficiencia de vitamina D, porque probablemente el sistema inmune, la vitamina D ejerce roles controladores a nivel del sistema inmune. Esto es un cuadro muy sencillo para explicar la fisiopatología. Tenemos nuestro lupus con la fase de iniciación, amplificación y perpetuación, las alteraciones genéticas, algo del medio ambiente, y el centro de esto lo ocupan el funcionamiento, por decir así, anómalo de la célula B, que produce anticuerpos, de la célula T, que en parte regula la D, y de la célula presentadora de antígeno, que se llama célula plasmacitoide dendrítica. Este funcionamiento anómalo nos lleva a producir autoanticuerpos, y los autoanticuerpos desarrollan complejos inmunes. Este funcionamiento anómalo sintetiza además moléculas proinflamatorias. Una de ellas es el interferón. Para que se recuerden ustedes, cada vez que han tenido una gripe fuerte, ahí que se sienten mal, eso lo da el interferón. Estos enfermos así se sienten a veces todos los días. Y esto genera daño tisular. Y aquí mostrando en el fondo los distintos órganos, lo que vimos recién de manifestaciones lúpicas. Y obviamente esto tiene un sistema de retroalimentación positiva que mantiene este problema vigente a lo largo del tiempo.
Ahora, ¿cómo funcionan mal las células B, las células T, las células dendríticas? Bueno, los investigadores lo que hacen en centros que investigan lupus, le sacan sangre a los enfermos, le aíslan sus células y le empiezan a medir cosas, po. Entonces aquí tienen, por ejemplo, algunos datos celulares. Las células B, que producen autoanticuerpos. La célula T, que se incrementan las células T que se llaman TH17 y TH2, que son inflamatorias, disminuyen los reguladores. Y además la célula T no se muere nunca, así que activa el sistema. Y la célula dendrítica plasmacitoide produce interferón, estimula a la célula T y B autorreactiva, la mantiene viva la inflamación. Si uno tiene este problema de la autoinmunidad desarrollado, lo que ocurre es que entonces me autodaño. Como el sistema está ocupado en autodañarme, no me defiende de infecciones y pierdo la monitorización de las células que normalmente se producen con defectos oncogénicos y no las elimino. Entonces, estos son los problemas que tienen los enfermos lúpicos, infecciones y cáncer. Esta desregulación está a nivel de la respuesta innata o la respuesta adaptativa o ambas. Y el gatillante de este sistema no lo conocemos, lamentablemente. Sería interesante saber cuáles son los gatillantes de lupus. Por años se han responsabilizado a los virus, pero no ha habido nunca una comprobación fehaciente de que así sea. En cuanto a la actividad de la enfermedad tiene brotes, periodo de remisión o enfermedad casi apagada. La frecuencia de los brotes es variable y los brotes, los clínicos podemos medirlo un poco en base a la medición de proteínas del complemento que se consumen normalmente cuando la enfermedad está activa, cuando se incrementan títulos de algunos anticuerpos como el anti-DNA, cuando hay elevación de la velocidad de sedimentación o cuando los linfocitos disminuyen, porque obviamente los linfocitos se agotan y se destruyen o se gastan en el fenómeno autoinmune. El lupus era muy malo antes, en los años 50 la sobrevida era de 50%. Actualmente la sobrevida es de un 90%. Y recuerden ustedes que es una de las patologías que está en el auge. Quiere decir que es beneficioso invertir en su tratamiento porque los enfermos se pueden mejorar o responder a la terapia. Sin embargo, los enfermos se mueren de enfermedad cardiovascular, neoplasia e infecciones. Y influye en la mortalidad todo esto que está acá, que en el fondo tiene que ver más que nada, creo yo, en los tres últimos puntos. Bajo nivel socioeconómico, mala adherencia al tratamiento y bajo nivel educacional, que está muy relacionado con el anterior. Yo como clínico es impresionante ver, sobre todo ahora en redes sociales, que la gente no le hace caso a la indicación de los médicos. Algo pasó. Los principios de la terapia. Lo primero es detener y revertir la inflamación y prevenir el daño irreversible. Porque la terapia es potencialmente tóxica y requiere monitoreo. Hay como estrategias una terapia inmunosupresora global o un tratamiento dirigido a un blanco implicado en la fisiopatología. Por ejemplo, actualmente se disponen de moléculas que pueden bloquear a las células B, su proliferación como célula B como tal, la proliferación de la célula B como estimulantes de ella o productos celulares como el interferón. ¿Qué se ocupa en el lupus? Los corticoides como antiinflamatorios inespecíficos, la ciclofosfamida, que es un medicamento que elimina células del sistema inmune, el metotrexato como antiinflamatorio, que ustedes lo pueden haber visto ya en las clases de artritis reumatoide, micofenolato, que es un inmunosupresor, azeatropina, que es otro inmunosupresor, la hidroxicloroquina, que estuvo de moda ahora por la infección del COVID, que es un medicamento que es un inmunomodulador en este caso, anticuerpos anticélulas B, como el rituximab,
el belimumab, que bloquea la proliferación de células B, y otros anticuerpos monoclonales que vienen en camino. Ahora, estas terapias tienen efectos adversos y tienen limitaciones. Los inmunosupresores, como la ciclofosfamida, en la estadística de sobrevida se han asociado a cáncer, a infecciones, a infertilidad en las mujeres. Los corticoides, les puse ahí un listado y es mayor incluso de todos los problemas que dan. Sobre todo su uso indiscriminado y no de acuerdo a guías de manejo. Y por lo mismo se ha tratado de encontrar blancos terapéuticos más específicos. Por ejemplo, en este esquema tenemos la célula B que tiene marcadores de superficie, tiene otros marcadores acá que interactúan con los T a través de moléculas coestimuladoras y uno puede entonces bloquear la célula B, las citoquinas, el bloqueo de la coestimulación, puede en su esta cascada, aquí el CD20 en su interior, vienen quinasas reguladoras o podemos inhibir la célula T reguladora. Ahora, un tratamiento muy agresivo que tiene mortalidad por el procedimiento en sí sería resetear completamente el sistema inmune con un trasplante de médula ósea. Esto en algunos centros americanos, europeos, se sigue realizando en lupus de extremada difícil control. Se ha desarrollado entonces guías de manejo de la enfermedad. La guía de manejo establecen que tiene que hacerse terapias en combinación para lograr remisión, luego mantener al enfermo apagado y minimizar el daño. Hay que titular dosis de los medicamentos, hay que enfocarse en cuáles son los órganos afectados, evitar toxicidad. Además, hay que usar terapias preventivas como las vacunas o antibióticos en el caso de dosis altas de corticoides que son muy inmunosupresoras inicialmente. Por ejemplo, se les da a los enfermos un medicamento que se llama cotrimoxazol para evitar infecciones por un hongo que se llama Pneumocystis caini. Y preocuparse de la parte cardiovascular, el cáncer y la osteoporosis. Todo esto, este es el único diapositivo que tomé. Esto está publicado hace 2 años, 1 año atrás, es cómo manejar el lupus actualmente. Lo que en el fondo aquí la idea es, están los medicamentos que yo les mencioné, hidroxicloroquina, corticoides, metotrexato, aciatropina, belimumab, inhibidores de calcineurina, micofenolato, ciclofosfamida, rituximab, y estos tratamientos en el fondo a utilizarse de acuerdo si la enfermedad es leve, moderada o severa, en primera línea o en casos refractarios, y buscando como blanco inducir remisión. La remisión se puede medir con unos scores terapéuticos que no les enseñé ahora para no complicarlos, pero hay remisión, o decir, mire, si no está en remisión, pero que tenga la enfermedad tranquilita, apagadita, me conformo para evitar toxicidad. Por ejemplo, menos de 7,5 miligramos de prednisona al día. Y terapia ayudante, proteger del sol, vacunar, ejercicio, que no fume, controlar el peso, controlar la presión arterial, controlar los lípidos, controlar la glucosa. Y en algunos pacientes se usan antiagregantes plaquetarios porque tienen unos anticuerpos que se llaman fosfolípidos que favorecen la trombosis. Esta guía, en el fondo, ha sido un gran avance porque ha conceptualizado de manera ordenada qué tratamientos utilizar, cuáles van, en qué orden, y de acuerdo, en el fondo, a la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, el lupus leve, nadie va a utilizar ciclofosfamida. Lupus leve sería alguien, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, rash facial, aftas orales. Ese enfermo lo único que necesita sería hidroxicloroquina y un poquito tal vez de corticoides. Si esto sigue, tal vez podría usar metotrexato o aciatropina. Lupus leve. En cambio, uno severo parte con medicamentos poderosos, inmunosupresores poderosos, micofenolato, ciclofosfamida, rituximab.
Eso es para tener como un marco conceptual de lograr entender que es difícil para ustedes eh, cómo tratar esta enfermedad. Yo creo que eso es la última. En resumen, es una enfermedad caracterizada por síntomas diversos, periodo de actividad y remisión. Su patogénesis está relacionado con susceptibilidad genética más ambiente y una desregulación del sistema inmune que produce anticuerpos. Y el tratamiento va dirigido a sus manifestaciones clínicas y a la severidad de los órganos comprometidos. Gracias. Escucho preguntas. Hola, doctor. Yo tenía una consulta sobre el lupus relacionado a los medicamentos. ¿Ya? ¿Tiene que sí o sí una predisposición genética? ¿Cualquier persona puede estar...? No, predisposición genética. Y curiosamente se producen ahí anticuerpos antinucleares que se pueden pedir que van contra las histonas en ¿Sería ese como grupo una de lupus. prevención para no usar el medicamento, por así poder pedir los anticuerpos? ¿O no es tan común No, como no me una ha tocado eso. No, lo prevención? que pasa es que ahí hay que tener el ojo clínico, porque hay que saberse el listado. Por ejemplo, antes se usaba un medicamento para tratar la hipertensión que se llamaba hidralazina. Claro, y te va a llegar, debería llegar un paciente que te da ese dato, que toma un remedio de ese tipo y tiene síntomas lúpicos, habitualmente cutáneos articulares. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Doctor, yo tengo una consulta igual Dígame. con respecto al uso de los corticoides. Ujú. ¿Cuándo uno decide mantener el tratamiento? ¿Cómo se mantiene y cuándo se suspende? Buena pregunta. A ver, los corticoides en realidad, el mejor que uno puede usar es el que no lo dé, pero en realidad eso no es posible. En general, casi todos los lúpicos necesitan en su comienzo prednisona, en alguna dosis, que va a depender de los síntomas que tú tengas. Si tienes en el fondo síntomas leves, que son de piel, mucosas y algunos reumáticos, 15, 20 miligramos de prednisona en el comienzo para sentirse bien sirven. Y a lo largo del tiempo uno debe ir a bajarlo hasta, ojalá, nada. Ahora, si uno dice no, porque los enfermos de repente les gusta, el corticoide tiene un efecto así como adictivo. Yo en mi práctica 5 miligramos. 5 miligramos diarios casi no tiene tanto problema. Una prednisona de 5. Pero obviamente luchar por tratar de suspender. Gracias. ¿Alguien más? Al doctor Víctor García les mandé una revisión de un Nature que está todo esto así con detalle de lupus. Yo creo que no necesitan saber más, salvo la importancia, por ejemplo, del diagnóstico de los anticuerpos antinucleares, los criterios clasificatorios disponibles, qué manifestaciones son, un barniz de cómo los medicamentos que están siendo usados. Les podría comentar, por ejemplo, que en realidad casi todos los medicamentos que se ocupan para tratar lupus no son medicamentos desarrollados para la enfermedad. Se han ido tomados, se han adoptado de otros lados. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que estuvo de moda con el COVID, es un antimalárico. Y uno dice, ¿qué diablo hace aquí en el lupus? El metotrexato es un antineoplásico, un inhibidor de la dihidrofolato reductasa, que se ha visto que en dosis baja tiene efecto antiinflamatorio. La azatropina es un medicamento del mundo de los trasplantes. Recién en los últimos 10 años se ha ido disecando mejor en los mecanismos patogénicos, se han tratado de buscar medicamentos más específicos, por así decir, antilúpicos. Y ahí lo que ha venido a representar un grave problema de los estudios clínicos es que estos enfermos, como tienen tal cantidad de síntomas variados y casi todos están con tratamiento, el grupo que recibe la droga activa eh, le cuesta diferenciar el efecto de la terapia con respecto al grupo, por así decir, placebo, que no está con placebo, está con medicamento. Así que los estudios clínicos del lupus han sido extremadamente difíciles de desarrollar y de demostrar efectividad de los tratamientos. Y como son estudios costosos, la industria farmacéutica de repente no ha querido participar o ha dejado de participar.
Eso ha sido un problema. Pero que se están buscando y hay dando vueltas varios medicamentos potencialmente útiles, hay. Así que probablemente estas guías de manejo van a cambiar en los próximos años. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. En cuanto a los criterios de clasificación del lupus, ¿Mm? cierto que habló de tener más de 10 puntos para ser clasificado como lupus, pero mi duda es si es que considera las manifestaciones clínicas y los parámetros inmunológicos. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene alterado, por ejemplo, el complemento y manifestaciones cutáneas, y si me da sobre 10, ¿lo clasifico como lupus? O sea, Primero es todo tiene, en uno. Mi duda claro, es si, por primero, ejemplo, el es punto de aparte. entrada, el punto de entrada son tener síntomas sospechosos con antinucleares positivos. Si tenían antinucleares negativos, no corren los criterios. Ahora, cada dominio se mide por separado y se da el puntaje mayor de cada dominio. Por ejemplo, de piel, mucocutáneo no vale, no puede sumar rash y afta y todo de uno. No, se suma el que da puntaje mayor. Ahora, le insisto que esos criterios a uno le pasa con frecuencia. Por ejemplo, ve a una niña joven de la edad de ustedes. Entonces consulta, las niñas, mujeres, todas consultan por alopecia, que estuvo alguna vez como síntoma lúpico. Alopecia, rash facial, unos dolores articulares que sí, me duelen las manos, no me duelen. Antinucleares positivos, muy potentes. ¿Qué es esa cuestión? Digámoslo así. Pero va y esa paciente te relata que su hermana tiene lupus. Ahí ya cambia el diagnóstico, ¿no? Y ese criterio no está en los criterios clasificatorios. ¿Te fijas? Por eso le insisto que el diagnóstico clínico, ahora no es que uno como clínico esté diagnosticando tonteras, pero hay veces que el criterio clasificatorio no te sirve tanto. Obviamente te ordena y sirve para, no sé, peritajes, postulaciones a beneficio, una serie de cosas para declarar la enfermedad, pero hay casos individuales que se salen un poquito. Ya, entiendo. Gracias. Ya, pues. ¿Cuántas preguntas les tendré que hacer de acá? Yo les voy a decir, les voy a preguntar mm, de efectos secundarios de los corticoides, algo del sistema inmune, de medicamentos. No sé cuántas preguntas les tengo que hacer, pero se las soplea, ¿ok? Para que les vaya bien, pues. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, los dejo entonces, niños. Estén muy bien, chao. Ya, chao, chao, gracias. Chao, doctor, muchas gracias. Chao, doctor, muchas gracias. Gracias.